Hola, aquí estamos de nuevo en la biblioteca de Hernán. Hoy vamos a hablar de un autor muy interesante y de su personaje principal. Se trata de Georges Simenon y su personaje Maigret. Hola, un cordial saludo. ¿Cómo fue mi encuentro con este autor? Ocurrió hace varias décadas que llegaron a mis manos estos libritos. Son unas publicaciones de la serie de las novelas de Maigret, de las ediciones de Caralt y de Forum. Por su presentación y por la forma en que se veían y los precios que tenía, pues me parecía a mí que esto era una lectura menor, era una lectura que, si bien yo comentaba con varios amigos, pues no consideraba que fuera un tema para tratar en una discusión sobre literatura seria, por decirlo de alguna manera. Pero tuve una gran sorpresa cuando en el año 1994 Tusquets publicó la edición cero de lo que iban a ser las obras de Simenon. Anunciaba en 1994 esta editorial su intención de publicar todo Simenon en español. Este librito inicia con una anécdota o con una historia que cuenta Gabriel García Márquez sobre la relación de él con Maigret. Cuenta García Márquez que hace muchas décadas, cuando él trabajaba vendiendo libros en la costa atlántica, alguien le prestó o le regaló un libro que contenía una antología de novela policíaca. Uno de esos cuentos le llamó poderosamente la atención y lo retuvo durante un buen tiempo. Con el transcurrir de los años, él olvidó cuál era el autor y cuál era el título de la obra. Sin embargo, la trama la mantenía ahí adentro, era un tema que le seguía dando vueltas. Con el correr del tiempo, García Márquez se fue proyectando como un escritor cada vez más grande. Su relacionamiento con escritores también de talla mundial también fue más grande. Y como le seguía dando vueltas la trama de este cuento, él empezó a preguntar y nadie le daba razón, hasta que finalmente pudo, después de 44 años, volver a leer ese famoso cuento. Ese cuento es un cuento de Georges Simenon, El hombre en la calle. Para mi sorpresa, pues García Márquez, premio Nobel de literatura, tenía un conocimiento sobre Simenon. Pero además, en este mismo librito, en la historia que cuenta García Márquez, me percaté que autores de la talla de Julio Cortázar también eran lectores de Simenon. Es más, fue Julio Cortázar el autor que finalmente le solucionó las inquietudes a García Márquez. Fue el que le dijo cuál era el título del cuento y cuál era el autor. También autores como Álvaro Mutis eran expertos en Simenon, según lo que nos cuenta García Márquez en su historia. Pero después aprendí que no solamente ellos, sino que muchos autores realmente de talla internacional en la literatura han sido admiradores de Simenon y de su obra. Por ejemplo, el Nobel William Faulkner afirmó: "Me encanta leer Simenon, me recuerda a Chekhov". Albert Camus dijo: "Si no hubiera leído La viuda Courdet, no podría haber escrito El extranjero". Se refería a una novela de Simenon publicada en 1942. André Gide, también premio Nobel, dijo: "Cuando me preguntan qué debo leer de Simenon, mi respuesta es todo". François Mauriac, también premio Nobel de literatura, dijo sobre la obra de Simenon que es de una belleza casi intolerable. Y el escritor chileno Luis Sepúlveda dijo:
No hay nada como el invierno en compañía de un barril de brandy y las obras completas de Simenón. Bueno, pues a partir de ese tipo de comentarios, obviamente mi interés por Simenón y por Maigret aumentó. Y pues seguí tratando de conseguir completo Simenón. Aquí pues he reunido muchos de los títulos publicados por Caralt y por Forum, a los cuales he adicionado las publicaciones de Planeta, los que sacó Tusquets y unas publicaciones que sacó Aguilar, de las cuales tengo 8 tomos sobre solo Maigret. Creo que pues ahí faltan algunas obras todavía, es decir, todavía no he logrado completar Maigret siquiera, que pues esperamos de pronto con la publicación que está empezando a hacer Acantilado que lo logre hacer. Hablemos ahora un poco sobre quién era Georges Simenon. Georges Simenon fue un escritor belga. Él nació en Lieja en 1903 y murió en Lausana, Suiza, en 1989. Desde los 16 años empezó a trabajar en un periódico de su pueblo natal como cronista, y entonces empezó pues a practicar la escritura, la investigación, el conocimiento de las anécdotas del barrio, del pueblo, de la policía, etc. Y a los 18 años publicó su primera novela, y la publicó con un seudónimo que era George Sims. A partir de ahí se inicia una carrera impresionante de publicación que caracterizó siempre a Simenon. Pierre Azoulin, un biógrafo de Simenon, escribía a ese respecto que entre el verano de 1924 y 1931 publicará unas 190 novelas populares bajo unos 17 seudónimos. Es decir, publicó nada más y nada menos que un promedio de 2.3 novelas por mes. Increíble esa serie o esa carrera que inició de publicación Simenon. En el año 2003, como conmemoración de los 100 años de su nacimiento, en Francia se publicó una obra que se conoce con el nombre de Todo Simenon. Son 25 tomos que abarcan las publicaciones literarias de Simenon entre el año 1931 y el año 1972. Abarcan 25.000 páginas y solamente cubren el periodo en el cual Simenon publicó obras con su nombre propio y no con seudónimos. Es decir, están por fuera de esas, las 190 de las que nos habla el biógrafo, que fueron escritas con más de 17, publicadas con más de 17 seudónimos. Adicionalmente, se publicaron el tomo 26 y 27, que contienen todas las obras autobiográficas y las memorias de Simenon, que cubren aproximadamente 3.200 páginas adicionales. La Enciclopedia Británica, en su versión más actualizada sobre la biografía de Simenon, dice que Simenon publicó más de 425 novelas. Dice más de 425 novelas porque nadie sabe de ciencia cierta cuántas fueron las que escribió finalmente. Ha sido traducido a más de 50 lenguas y se calcula que las ventas de sus libros superan los 600 millones de libros. Simenon mismo repetía con frecuencia que él escribía en promedio 80 páginas diarias. Y esto realmente lo convirtió pues en un fenómeno, pues en una atracción que no era muy frecuente de encontrar. Por esa razón, escritores como Camilleri, que es un escritor italiano de novela negra, reseña una característica o un hecho muy particular que no lo encuentra uno realmente en cualquier escritor. Dice Camilleri: sus editores decidieron aprovechar esta maravillosa capacidad construyendo una especie de habitación de cristal en una calle pública en la que Simenon cada mañana y tarde se dedicaría a escribir a la vista de los transeúntes. Cada página que escribía se pegaba al cristal, de tal manera que quien paseaba por allí podía seguir el desarrollo de la novela a medida que Simenon la escribía.
podemos decir que era casi un fenómeno circense. Bueno, ahora vamos a hablar de Maigret, el personaje principal de Simenón. La primera novela en la que aparece el comisario Maigret es esta que tengo acá, Pierre el Letón. Fue publicada en 1931 y tiene la particularidad de que también es esta la primera novela en la cual aparece el nombre real de Simenón. Todas las obras anteriores de Simenón fueron publicadas con seudónimos. Una característica de este personaje es que Maigret desde esta primera novela ya aparece como un comisario famoso. Está en una edad entre los 45 y 50 años, es de contextura robusta, mide más o menos 1,80 y permanentemente está con una pipa en su boca. Similar a su autor, a Simenón, que también era un fumador de pipa permanente. Entonces Maigret también mantiene una colección de pipas sobre su escritorio. Una característica que quiero resaltar, porque no es frecuente observarla en todos los protagonistas de novela negra, es que Maigret permanece tal cual esa descripción física que acabo de señalar durante casi toda la obra. Y la obra es una obra bastante extensa. Todas las novelas de Maigret aparece en 76 novelas y 25 cuentos que escribió Simenón entre 1931 y 1972. Hay algunas pocas excepciones en las cuales Maigret aparece en otras edades. Por ejemplo, una de ellas es una novela que se titula La primera investigación de Maigret, que fue publicada en 1948. Esa novela se desenvuelve en 1913, cuando Maigret era apenas un ayudante en la comisaría de barrio. Hay una anécdota interesante que surge desde cuando empezó a aparecer Maigret, y es que la novela se posicionó muy rápidamente y Maigret se volvió un personaje famoso de la novela negra muy pronto. Como Maigret es un personaje que es miembro de la policía, es un comisario de la policía judicial francesa, un comisario de esa época se interesó e invitó a Simenón a que fuera a la sede de la policía. Y una vez que empezaron a hablar, se percató de que realmente Simenón tenía poco conocimiento de cómo estaba organizada la policía y cuáles eran sus métodos, y entonces le abrió las puertas y lo invitó gentilmente a que fuera cuantas veces quisiera y hablara con todos los funcionarios, policías, comisarios, jueces, etcétera, para familiarizarse con toda la operación y la organización de la policía. Y eso le permitió pues a Simenón tener un conocimiento más real y a su vez darle a Maigret mucho más realismo del que había registrado en sus dos primeras obras. Vale la pena preguntarse qué diferencia a Maigret de otros personajes de la novela negra. ¿Por qué mantiene su popularidad pese a que han pasado tantos años desde su publicación original en el año 31 y cuando dejó de aparecer en el año 72? Pues para mí hay varios elementos que explican o que dan respuesta a esas preguntas. En primer lugar, Maigret no es un policía que se base en la fuerza ni en el uso de las armas para solucionar sus casos. Y esto contrasta muchísimo con la novela negra que se estaba gestando en esa misma época en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, los personajes que surgen de la novela negra, los detectives que surgen, están enmarcados por el ambiente de la mafia y por el ambiente de los gánsteres que surgieron alrededor de la prohibición. Eran autoridades o personajes más violentos, que actuaban más con fuerza, que era un tipo completamente diferente al de Maigret. Otro elemento particular de Maigret es que él no se pregunta quién cometió un delito, sino por qué se cometió ese delito. Él va a buscar otro tipo de explicaciones diferentes. Para esto quisiera leer un poquito del texto de Camilleri, el escritor de novela negra que ya mencioné, en el cual señala destaca esa característica de Maigret. Dice: se ha dicho de manera muy justa
que la primera cosa que hace Maigret es ponerse en la piel del muerto, es decir, comienza a ver el ambiente en el cual ha ocurrido el delito, pero siempre desde el punto de vista más cercano a la víctima y sobre todo, ¿cómo decirlo?, empapándose de la atmósfera y del ambiente en el cual han ocurrido los hechos. Absorbe todo como si fuese una esponja. Pasa días enteros rumiando la información, impregnándose de la atmósfera que capta e interioriza. Es decir, que lo que busca Maigret es entender profundamente la mentalidad de los involucrados, es hacer un análisis de la psicología de las personas y entender por qué están actuando. Y ese es un elemento que lo hace realmente muy, muy interesante. Y también eso conduce a otra característica en las novelas de Maigret, y es que normalmente la trama se enfoca en un hecho central. Tradicionalmente la novela negra, lo que ve, hoy en día lo podemos ver en muchos autores, es que involucran simultáneamente varios hechos que se entrelazan, y eso es lo que genera el suspenso al cual se somete el lector. Y solamente hasta el final se desenvuelven varias de estas cosas y sale a flote cuál es el hecho determinante en el caso que está tratando un autor. Hay otro elemento que me parece a mí muy particular y muy interesante, son hechos que a mí me gusta detallar en las obras cuando las leo, es ir un poquito más allá del argumento central y es como mirar los trasfondos que plantean los autores. En el caso de Maigret hay muchos elementos para destacar, pero hay uno que en particular me llama la atención y es el de la cocina. En muchas de las obras de Maigret aparece siempre Maigret yendo a un restaurante popular y describe los platos que consume, o la señora de Maigret es una señora muy, muy hábil en la cocina y le prepara unos platos deliciosísimos de los cuales uno siempre termina antojado. Tal es el impacto que pues me llamó mucho la atención, que no solamente yo he detectado eso, sino que muchos lectores lo hacen, y es de hecho un tema de comentario que hacen muchos analistas de la obra de Simenón. Pero en particular en este caso, un señor que se llama Robert Courtine escribió, que es un gastrónomo, o era un gastrónomo porque ya murió, escribió un libro que se llama Las recetas de Madame Maigret. Y ese libro pues fue publicado obviamente en francés inicialmente, ha sido traducido al español, al italiano, al inglés. Y pues allí trae muchos de los platos que aparecen en las obras de Maigret y están cómo se preparan, incluso con qué vino se acompañan, etc. Quisiera cerrar diciendo o recalcando que son innumerables los aspectos que uno podría comentar de este autor tan prolífico y tan especial. Para empezar, hemos hablado de Maigret, pero Maigret es menos de un tercio de la obra de él. Las otras obras de él, incluso él las denominaba las novelas en serio, también son muy importantes y hay novelas muy destacadas, hay autores que se inclinan más por esas novelas que por las de Maigret, ¿sí? Entonces hay mucho que leer, pero simplemente espero que este comentario sea una motivación, que con esto se contagien del deseo de leer a Simenón. Hasta aquí mi comentario de Simenón y su personaje Maigret. Tal vez para cerrar, valdría la pena recordar la frase de Sepúlveda, de qué rico leer una obra de Maigret, qué entretenido y ojalá acompañado de una buena copa de vino. Espero que así lo hagan. Los invito a seguir viendo mi canal, a suscribirse y espero sus comentarios.